Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Hola Marilyn, la segunda vez que te veo. Mm, Ay, que me da Puro- las dos materias. bueno, yo dije, bueno, entonces es puro Hilda Borges, pero al cien por Mm, ciento, ¿no, Marilyn? Claro que sí, profe. Bueno, Este, profesora, aquí nosotros quedamos fue en las medidas alternativas del proceso perdón, en las medidas alternativas de la prosecución del proceso. Eso fue ajá, lo que quedamos. generalmente cuando Ajá. nosotros hablamos de las medidas alternativas de la prosecución del proceso, es lo que nosotros podemos, vamos, en qué momento nosotros podemos solicitar una medida alternativa del proceso dentro de la audiencia preliminar. Ese es el momento. Yo iba a hacer vamos a retrotraer en torno al Código Orgánico Procesal Penal en base a la fase preparatoria. Como ustedes bien saben, dentro del proceso penal venezolano, nuestro sistema básicamente es un sistema netamente acusatorio, donde se basa en la oralidad, en la publicidad y donde nosotros técnicamente debemos tener en consideración el principio acusatorio, la existencia de la acusación y es decir, que haya un sujeto que ejerza esa acción penal. En estos casos, nosotros estaríamos hablando del representante fiscal del Ministerio Público. En lo que se refiere a la fase preparatoria, creo que está establecido en el artículo 262, 263 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece claramente y específicamente en base a qué el juez y el representante fiscal se basan dentro de los elementos de convicción. ¿Qué toman ellos en consideración al momento de analizar un caso que tienen ellos en primer término? En torno, si en la audiencia preliminar, una vez que ya han sido recabados esos elementos de convicción por parte de la vindicta pública, ¿cuánto tiempo tiene la vindicta pública? Eso es importante hablar hoy. ¿Tiene un lapso de cuántos meses? 6 meses Mm, para Bueno, él eso, recabar la información. Pero ¿qué pasa? No lo hizo en los 6 meses. La defensa pública, o perdón, la defensa privada, en la mayoría de los casos, puede solicitar un decaimiento de la causa porque no lo hizo en el tiempo hábil pertinente. Básicamente mis clases son prácticas. Yo adecuo al participante al ejercicio o a la praxis jurídica y dentro de un lenguaje técnico al momento de realizar esa praxis. Pasaron 7 meses y el fiscal del Ministerio Público, antes de nosotros ahondar dentro de las medidas alternativas de persecución del proceso, no estableció, vamos a decir así, los actos conclusivos. No llevó a término dentro de esos 7 meses el proceso, la investigación, no recabó los elementos de convicción, ¿verdad? Para el esclarecimiento, porque dice la recolección. Fíjese que el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece a nosotros claramente la recolección de esos elementos de convicción. Y cuando el legislador nos señala a nosotros la recolección, quiere decir de que en esa fase preparatoria es necesario que el fiscal o representante del Ministerio Público indague en torno al esclarecimiento de los hechos. Pero pasaron 7 meses, 8 meses y él no dio la respuesta, no tiene los actos conclusivos. Entonces la defensa en estos casos puede solicitar el decaimiento de la causa por haberse agotado el lapso que establece el Código Orgánico Procesal Penal. En marco referencial en torno a las necesidades que se señalan dentro de la
fase preparatoria, nosotros encontramos después de la audiencia de presentación, la audiencia preliminar. Y una vez que el juez, vamos a decir, toma ese control a los efectos de determinar si hay o no culpabilidad, si cometió un hecho punible, se debe tener en consideración o debe tener en consideración dentro de esa praxis jurídica qué medidas alternativas tengo yo o me ofrece a mí el Código Orgánico Procesal Penal para terminar el proceso. Entonces, una de las alternativas de la prosecución, primero que nada, puede ser la admisión de los hechos, yo admito, se termina el proceso. La suspensión condicional, porque también se determina dentro de esa audiencia preliminar el principio de oportunidad, donde puede, en este caso, la defensa solicitar el sobreseimiento, que es la finalización anticipada del proceso, y donde, en base a los actos conclusivos, que toma en consideración el representante fiscal dentro de los actos conclusivos. El fiscal toma como punto referencial la cadena de custodia. También acuérdense ustedes que hay una ley de protección a las víctimas. También se toma en consideración en la mayoría de los casos toda la recolección exhaustiva que él hizo dentro de esos órganos, ¿verdad? Que fueron parte dentro de esa investigación. Actas policiales, La entrevista de testigos, experticias. ejercicios. Entonces, en torno a ello, se toma esa parte en consideración para el determinar los actos conclusivos. Ustedes saben que en las diferentes fases o etapas del proceso acusatorio existe también la parte de la recurrida, la parte recursiva, donde yo puedo solicitarle a, dentro de esas audiencias, tengo un lapso, un término de yo ejercer una solicitud a la corte. Entonces, en base a ello, se toma en consideración todo lo atinente o todo lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Si nosotros nos retrotraemos en este caso a la fase intermedia, ¿verdad? Que vamos a decirlo claramente, es una etapa netamente procedimental, donde se manifieste fundamentalmente el principio y la existencia acusatoria, donde está ubicada en la fase preparatoria y en la de juicio oral, determinar si hay fundamentos o no que lleven a cabo la realización del juicio. ¿Por qué? Porque la realización del juicio en este tipo de fases es la parte esencial de un proceso. Porque aquí tú vas a escuchar pormenorizadamente los órganos de prueba, que fueron en los primeros casos los órganos receptores y los órganos de prueba que estuvieron en el momento de esclarecimiento y la recolección de los hechos que llevaron a cabo esa consecuencia jurídica que es el hecho punible como tal. Entonces, todo ello se configura si el juez en esta fase puede intervenir, vamos a decir, básicamente de una manera formal a lo que ha establecido la vindicta o el representante fiscal. Según o de acuerdo a nuestro Código Orgánico Procesal Penal, existe todo tipo de fases, de partes, de secciones que están planteadas dentro del control. ¿Qué significa también el control judicial? Porque el juez toma el control dentro de un proceso. ¿Qué significa en esta fase como acto fundamental la denominada audiencia preliminar? ¿Qué es para mí o qué entiendo yo como la audiencia preliminar? ¿Por qué yo hablo en estos casos de la audiencia preliminar?
¿verdad? Porque es una parte donde se celebra la parte del juez de control, se admite la acusación total o parcialmente, o en la mayoría de los casos sobresee el procedimiento o el proceso, y se determina si es viable o no la acusación para que se dé ese juicio de acusación. Si hablamos estructuralmente, estos tipos de actos son de gran importancia para el proceso, debido a que el juez de control, en el conocimiento de las partes, toma esa decisión de abrir ese juicio penal en torno a los elementos recabados de convicción que le presenta, en este caso, el representante fiscal. Una vez que se ha dado este tipo de etapas, se presenta la acusación al juez de control y él convoca a las partes para que se celebre una audiencia oral, la cual no se debe realizar en un lapso no menor de 10 días ni mayor de 20 días. Y de ahí se adhiere la parte de la acusación fiscal, que está prácticamente relacionada dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la convocatoria, donde la víctima podrá adherir a la acusación fiscal o presentar una acusación propia. También nuestro Código Orgánico Procesal Penal toma en consideración la parte de la querella. Yo me querello. Bien. O en virtud del vencimiento del plazo fijado para la audiencia fiscal, el querellante y el imputado podrán realizar un escrito que pueden oponer excepciones, pedir la invocación o la imposición de una medida cautelar, solicitar la aplicación del procedimiento de la admisión de los hechos, proponer un acuerdo reparatorio, indicar a la prueba del imputado dentro de un juicio oral. Entonces, es básicamente en torno a todas estas fases que nos contempla el Código Orgánico Procesal Penal, es importante, como se los recalco en casi toda la mayoría de mis clases, que ustedes invoquen o tengan un lenguaje técnico jurídico. No voy a hablar de una persona que esté presa, no. Estoy hablando en este caso, dentro de un lenguaje técnico jurídico, de un privado de libertad. Tomando en la mayoría de los casos previas consideraciones. Entonces yo tomo como marco referencial esa parte, ¿verdad? De la mayoría de la representación fiscal. ¿Por qué? Porque es donde en esta fase acusatoria, ¿verdad? Se toma como referencia la acusación que ha venido a interponer el Ministerio Público. Y en estas audiencias preliminares se realiza la audiencia oral, las partes exponen brevemente los fundamentos de sus peticiones, el imputado solicita que se le reciba o no, en estos casos, la declaración, y la cual deben ser rendidas de acuerdo a las formalidades previstas y contempladas dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, donde el juez de control, en este caso, informa a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso. Una vez finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de la parte sobre esas cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones que él va a tomar en consideración en torno a la presencia de las partes? Primero, si él admite total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o la del querellante, en caso en el cual él ordenará la apertura a juicio. Tienen que tener ustedes en consideración que en esa fase ordena la apertura a juicio. Como segundo, si se desestima totalmente la acusación del Ministerio Público en el caso en el cual se decreta el sobreseimiento. ¿Y en torno a qué, profesora, desestima la acusación del Ministerio Público para que él decrete
el sobreseimiento de acuerdo a, a un artículo que está establecido dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que tiene 4 ordinales que en Venezuela especifica cuándo se debe, el Ministerio Público le debe ordenar al juez de control que decrete el sobreseimiento. Porque es necesario aclarar dentro de esta clase que el sobreseimiento lo decreta el juez y lo solicita el representante del Ministerio Público. Uno de los casos en los cuales el juez puede decretar el sobreseimiento, de acuerdo a lo previsto en el Ordinal 1, establece que no se dio el delito, que no hubo certeza y que no hubo delito. Imagínense ustedes en un ordinal número 1 de que no hubo delito, de que no se cometió el delito. Otro, como que él puede desestimar totalmente la acusación, es en caso de la muerte del imputado. También puede decidir acerca de las medidas cautelares. ¿Qué significa una medida cautelar? Vamos a hablarlo en términos coloquiales. Es en el caso de que una persona tiene presentaciones periódicas dentro de un tribunal. Como cuando usted agarra una gallinita, le coloca un hilito y lo amarra a una patica y él tiene que, no puede salir dentro de la jurisdicción, debe presentarse. Debe estar dentro de la jurisdicción. No puede salir a determinadas horas y no puede acudir a ciertos lugares que es donde tenga ciertas exposiciones que le sean, vamos a decir así, sirvan de advertencia porque le pueden perjudicar en torno a las presentaciones periódicas si se le otorga o no una medida cautelar. Otro caso también sería la sentencia conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Yo admito, inmediatamente es una forma de que queda finalizada. Otra es sobre la aprobación de los acuerdos reparatorios. Acuérdense que los acuerdos reparatorios básicamente se dan o se estipulan de acuerdo a nuestro Código Orgánico Procesal venezolano en materia de carácter patrimonial o pecuniaria, en materia económica, ¿verdad? Y también se decide sobre la pertinencia y la necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. Una vez admitida la acusación, esa decisión del juez, admite o no la acusación, se va a dictar dentro de las partes y contendrá la identificación adecuada de la persona acusada, la descripción precisa del objeto del juicio y la calificación jurídica. Entonces, admitida la acusación, que se toma en consideración. Esa acusación se dicta entre las partes, se identifica a la persona acusada, 3, se describe el objeto y 4, se establece la calificación jurídica. ¿Qué pasa? En ese mismo instante se da algo que se denomina el auto de apertura a juicio. En ese mismo acto, perdón, se dicta el auto de apertura a juicio, donde se emplaza a las partes que en un plazo no mayor de 5 días concurran ante el juez de juicio y que éste debe instruir al secretario para que remita al tribunal competente la documentación de las actuaciones practicadas y de los objetos incautados. Ojo, el auto de apertura a juicio será inapelable. Y también es muy importante resaltar que en el auto de apertura a juicio, la persona puede decir admito o no admito, voy o no voy. Es el único momento indicado dentro del Código Orgánico Procesal Penal donde vamos a decir, el imputado tiene ese carácter. ¿Dónde? En el auto de apertura a juicio. Porque si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la parte de juicio
oral y público, es la parte esencial, porque aquí es donde se van a escuchar los alegatos que presentan los órganos de prueba en el momento de establecer las convicciones de que se dio ese o de que se cometió ese hecho punible. Si hablamos en un caso de droga, igualito, ¿dónde fueron incautados? Pero vamos a hablar en caso de un homicidio intencional o en grave frustración. Entonces ahí se llaman a los órganos de prueba, que fueron los que encontraron el cuerpo, que le dio una balacera en la caja torácica, de que tenía tantos orificios, en qué hora fue el suceso y en que cómo estaba el occiso en el momento de que los órganos auxiliares de investigación penal, ¿verdad? Lo determinaron, le hicieron la autopsia. ¿Qué determinó dentro del grado de la autopsia? ¿Cómo tenía, vamos a decir, en el momento de la recolección, la cadena de custodia? Entonces, en base a todos esos argumentos esgrimidos, es lo que nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece en este tipo de casos. Es por ello que yo les he enviado a ustedes una serie de actividades para que ustedes desarrollen dentro de la plataforma. Como ustedes bien saben, nosotros somos una plataforma netamente online, donde les permite a ustedes, y si ustedes lo pueden observar, a diferencia de las clases presenciales, podernos ver, vamos a decir, todo el tiempo, porque tienen vamos a decir, ese beneficio que les permite a ustedes estar día a día conceptualizando y esgrimiendo en torno a todo lo que se sentencia, en torno a las formalidades que se encuentran previstas dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. En torno a todas estas consideraciones, en los próximos días tendremos otro encuentro tecnoformativo para yo poderles realizar a ustedes con un caso práctico todo el desarrollo dentro de las formalidades que nos establece las diferentes etapas que están establecidas dentro del Código Orgánico Procesal Penal. En los próximos días los espero básicamente a esta hora para que podamos dilucidar en torno a esta argumentación jurídica. Y también para que desarrollen un lenguaje técnico jurídica dentro de la praxis del derecho y del ejercicio profesional. Ha sido para mí un inmenso placer haber trabajado con ustedes en el día de hoy y los espero para nuestro próximo encuentro tecnoformativo que será en los próximos días. Que tengan ustedes una feliz tarde.